Descubierto el escalofriante secreto de la nueva mujer de mi padre, un mundo maldito y embrujado. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio, donde las sombras murmuran secretos que jamás deberían ser pronunciados. Juan, un chico de 15 años, se debatía entre el miedo y la incertidumbre. Lucía, la nueva pareja de su padre, había llegado para transformar su hogar en un lugar hostil y extraño. Desde la primera vez que la vio, una serpiente helada se le enroscó en el corazón. Era hermosa, sí, pero había algo en su mirada que prometía terror. Sus ojos, profundos como pozos, lo observaban como si fuera una presa. Pasaron varios días, y la atmósfera de la casa se tornó cada vez más espesa. La risa de su madre sonaba entrecortada y distante, como si Lucía le hubiera robado la esencia misma. Las noches se convirtieron en una danza de sombras. Juan no podía evitar sentir que su madre se adentraba en un abismo del que no podría regresar. El silencio sepulcral del hogar era roto solo por susurros inentendibles que provenían del rincón oscuro del salón, ecos de algo que se movía más allá de la comprensión. Una noche, su curiosidad lo llevó al desván, un espacio atestado de recuerdos y polvo donde la vida parecía haberse detenido. Allí, en una esquina olvidada, encontró un viejo libro que pertenecía a su abuelo. Páginas amarillentas contaban leyendas de seres oscuros y brujerías, relatos que le había contado de niño, encerrados en su memoria como sombras. No son solo historias, murmuró Juan, el sudor frío deslizándose por su espalda. De repente, el aire se volvió denso, y una risa tenue, casi burlona, reverberó en las paredes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días se convirtieron en una pesadilla. Juan, sintiendo una carga creciente, decidió rastrear el oscuro pasado de Lucía, preguntando a los vecinos, pero solo encontraba susurros y miradas de temor. No te metas, chico, le decían, eso no es juego. Pero cada palabra aumentaba su desesperación. La atmósfera del barrio estaba cargada de supersticiones, y Juan escuchó rumores sobre Lucía, una bruja que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Esa idea se le metió en la mente y lo atormentó. ¿Realmente era posible que la mujer que ocupaba su hogar estuviera maldita? Al llegar la noche, se sentó en su cama, el corazón palpitando velozmente, sabiendo que debía hacer algo. La figura de Lucía emergió de las sombras, sus ojos brillaban con una maldad latente. ¿No estás cansado de buscar en las sombras, Juan?, preguntó, su voz dulce y siniestra a la vez. Él sintió que su piel se erizaba, atrapado entre la negación y la necesidad de proteger a su madre. Voy a descubrir tu secreto, retó, sin entender del todo con quién se estaba metiendo. Con cada decisión, Juan se acercaba al precipicio de lo desconocido, preparándose para el enfrentamiento que cambiaría su vida. Quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿podría salvar a su madre antes de que Lucía desatara su oscuro poder? En ese instante, la risa escalofriante resonó de nuevo, y Juan supo que estaban a punto de cruzar una línea peligrosa, donde la realidad se confundía con las pesadillas. La mañana llegó como una pesadilla sin solución. Juan, con la mirada perdida y el corazón acelerado, solo podía pensar en lo que había descubierto. La imagen de Lucía, envuelta en sombras y misterio, no se despegaba de su mente. En la escuela, sus compañeros parecían ajenos a su angustia. Las risas y el bullicio se convirtieron en un eco distante, mientras él se aferraba a la idea de proteger a su madre.
Al volver a casa, el aire estaba impregnado de un aroma extraño, un dulce que hacía que el estómago se le revolviera. Lucía estaba en la cocina, preparando algo que no pudo identificar. El zumbido de su voz llenaba el ambiente. ¿Te gustaría probar esto, Juan? Es una receta especial. Él la observó con desconfianza. Había algo en su forma de hablar que helaba la sangre. No, gracias, respondió, su voz temblando. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era más bien una mueca, tan afilada que podía cortar la tensión en el aire. A veces, lo que no entendemos puede hacernos más fuertes, dijo, mientras sus ojos brillaban con un fulgor inquietante. Juan sintió que las paredes lo encarcelaban y esas palabras lo dejaron descolocado. ¿Acaso había en su mensaje algo más de lo que se veía a simple vista? Esa misma noche, decidió que no podría quedarse de brazos cruzados. En el desván, con el viejo libro en manos, buscó respuestas. Las leyendas sobre Lucía parecían cobrar vida. El sudor le empañaba la vista mientras leía sobre los sacrificios necesarios para mantener el poder. Una sección hablaba de un ritual que requería la sangre de un ser querido. Al mismo tiempo, una sensación nauseabunda le subía por la garganta al pensar en su madre. Los susurros en el salón se intensificaron, especialmente cuando la luna llena asomó su cara en el cielo. Eran como voces de desesperación, lamentos perdidos en la oscuridad. Juan, temblando, siguió el sonido. Con cada paso que daba, el frío se adueñaba de sus extremidades. En el rincón más oscuro, encontró una sombra que se movía. Juan, susurró una voz familiar, ven aquí. Era su madre. La visión de su rostro estaba distorsionada mientras la sombra de Lucía se cernía a su lado. Soy yo, hijo, dijo su madre, pero había un tono en su voz que le hizo dudar. Ayúdame. Las palabras flotaron en el aire, pero el miedo en el pecho de Juan le decía que algo estaba terriblemente mal. No, no puede ser tú, murmuró, retrocediendo. Pero Lucía, con una sonrisa malévola, se interpuso entre ellos. ¿No es hermoso? Mi poder está creciendo. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando una escena aterradora. Juan sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando su madre extendió la mano, una risa estridente resonó en la habitación, una risa que no parecía de este mundo. ¿Te atreverás a romper el hechizo, Juan?, preguntó Lucía, sus ojos destellando con malicia. ¿O te rendirás a lo que ya es tu destino? En ese instante, Juan comprendió que la batalla que se avecinaba era más grande de lo que jamás había imaginado. La voz de su madre se transformó en un eco lejano, mientras un temblor en su interior le decía que el tiempo se agotaba. El reloj en la pared marcaba la medianoche. El ritual comenzará pronto, añadió Lucía, con una sonrisa que congelaba la sangre. Y tú serás parte de él. Juan sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, una realidad que era un laberinto de terror. ¿Sería capaz de salvar a su madre antes de que se consumiera la noche? La urgencia de su decisión lo llevó a actuar, sin saber si se estaba condenando o apareciendo como el héroe. Mientras tanto, una sombra oscura se cernía sobre ellos, y la pregunta resonaba en su mente, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para descubrir el verdadero secreto de Lucía? La oscuridad parecía tragarse el aliento de Juan mientras observaba cómo la sombra de Lucía lo envolvía por completo. La risa de su madre, ahora un eco distante, se desvaneció junto con sus esperanzas. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, gritó, su voz resonando en la penumbra. Lucía dio un paso adelante, su rostro iluminado por un destello siniestro de la luna. Quiero tu obediencia, Juan. Solo eso. Pero también necesito algo más, tu amor por ella, lo que te hace parte de mi poder. La voz de Lucía era suave, casi seductora, pero el veneno detrás de sus palabras dejó un rastro amargo en la boca de Juan. ¿Estás diciendo que quieres hacerle daño?
No lo permitiré, respondió Juan, la adrenalina corriendo por su sistema. Cada palabra era un grito en medio de la tormenta, y, sin embargo, el miedo lo paralizaba. La sombra seguía creciéndose a su alrededor, como tentáculos que buscaban devorarlo. Ah, ¿pero no lo ves? El poder que hay aquí es mucho más grande de lo que imaginas. Un sacrificio de sangre. Es lo que necesita el ritual. Tu madre, o tal vez tú. La elección será tuya. La sonrisa de Lucía se amplió y en el aire flotaba una amenaza que casi podía palparse. La mente de Juan se llenó de imágenes. Recuerdos de su madre riendo, de las noches abrazados cuando había tormentas. No puedo hacerle eso, musitó. Su corazón latía con fuerza, un tambor insistente que le recordaba la urgencia de actuar. ¿Pero qué podía hacer? Con cada momento que pasaba, la sombra parecía cobrar más forma, un monstruo alimentándose del terror que se apoderaba de él. Juan miró a su madre, su figura distorsionada y vulnerable, y por un breve instante, algo brilló en sus ojos. ¿Pero era esperanza o simplemente otro engaño? Juan murmuró, ayúdame. Esa frase, un grito de auxilio, rasgaba la tela de la realidad. Las fuerzas oscuras que lo rodeaban comenzaron a moverse como serpientes, retorciéndose y cambiando de forma, llamándolo. Miró hacia Lucía, que parecía disfrutar de la tortura que infligía con su presencia. Un escalofrío recorrió su espalda. Si quiero deshacer lo que has hecho, dijo con decisión, tendré que encontrar una manera de hacerlo sin sacrificar a mi madre. ¿Crees que puedes escapar de lo que he tejido? Lucía se acercó aún más, su rostro a solo centímetros del de él. Recuerda, Juan, este mundo y el otro están más conectados de lo que crees. La línea entre el amor y el odio es delgada, y lo que tú deseas no es más que un susurro en el viento. Juan se giró en dirección a las sombras que se alzaban. Debía encontrar algo que pudiera ayudarlo. Y en ese momento de desesperación, recordó el viejo libro que había encontrado en el desván. Había algo sobre contrarrestar lo oscuro, un hechizo que podía purificar. Sin pensarlo, corrió hacia el oscuro rincón en el que se encontraba el libro. La luz de la luna iluminaba las páginas, y, frenético, comenzó a buscar el pasaje que había visto antes. Los murmullos se intensificaban, ahora como una cacofonía de voces gritando su nombre. Su corazón latía con furia. Pero antes de que pudiera encontrar la fórmula precisa, una mano fría lo agarró del hombro. Era Lucía, su toque helado perforando su carne. No tan rápido, querido Juan. El tiempo se acaba. ¿Volverás a tu madre o lucharás contra el destino que te he tejido? La pregunta quedó flotando. Con cada segundo, el peso de su decisión se volvía más apremiante. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para enfrentarse a la oscuridad que había invadido su hogar? Con el corazón en un puño, sintió que el abismo se acercaba. La risa de Lucía resonó por toda la habitación, y en ese momento comprendió que lo peor aún estaba por venir. La noche apenas comenzaba, y la verdadera lucha estaba a punto de estallar. ¿Te atreverás a cruzar la línea, Juan? La voz de Lucía dejó claro que había más en juego de lo que su desesperada mente podía improvisar. Algo oscuro en su interior empezó a despertar, y Juan supo que la verdadera prueba recién empezaba. El aire se volvió denso, cargado de un frío que parecía emanar de las mismas sombras que rodeaban a Juan. Lucía, con su sonrisa enigmática, estaba cada vez más cerca. La luz de la luna, que había iluminado la búsqueda del libro, comenzó a temblar en su presencia, como si incluso la luna sintiera temor. «No quieres salvar a tu madre», susurró Lucía, su voz tan suave como el terciopelo, pero llena de veneno. «Quizás solo necesitas un pequeño empujón. Después de todo, los sacrificios son necesarios para obtener lo que más deseas». Sus palabras resonaban en la mente de Juan, como un eco lejano que no podía ignorar.
Desesperado, Juan volvió a buscar en las páginas del libro, el sudor frío perlaba su frente. Debía encontrarlo, ese hechizo que prometía liberarlo, devorar la negrura. Se detuvo un momento, sintiendo la tensión crecer en el ambiente. No dejaré que le hagas daño, dijo, con una determinación que buscaba aferrarse a la última chispa de esperanza. Pero Lucía no se movió. En su lugar, pareció absorber la autoridad de sus palabras, alimentándose de su miedo. Querido Juan, estás en un juego que no comprendes. Este lugar, este tiempo, todos son parte de lo que yo he creado. Y tú te has vuelto parte de ello. El libro temblaba en sus manos, las páginas parecían vibrar con una energía inquietante. Finalmente, encontró el pasaje. Allí había un texto sagrado, un ritual que prometía despejar la oscuridad. Con cada palabra que leía en voz baja, sentía como una corriente extraña comenzaba a fluir a su alrededor. No. Aulló Lucía, su voz alzándose en una mezcla de furia y miedo, el aire a su alrededor se distorsionó como si estuviera a punto de explotar. Los murmullos se intensificaron, y las sombras comenzaron a girar, como un tornado oscuro muy cerca de su piel. Juan alzó la mirada, dándose cuenta de que, en efecto, la sombra no era la única que lo rodeaba. Por el ángulo del espejo, un reflejo comenzó a formarse, su madre, débil y triste, ya no estaba sola. Un grupo de figuras espectrales se agrupaban a su alrededor, parecidas a ecos del pasado, atrapadas en una red de dolor. No, no puedo dejar que esto siga, murmuró, el horror llenando su pecho. Él nunca había creído en fantasmas, pero ahí estaban, buscando ayuda, llamándolo con lamentos que congelaban la sangre. Todo lo que necesitas hacer es dejar que esas sombras te envuelvan, dijo Lucía, ahora con una risa que resonaba como el repicar de campanas, luego serás uno de nosotros, y encontrarás la paz. No. No quiero eso. Juan cerró los ojos, recordando a su madre cuando él era niño, sus caricias, las noches de risas y cuentos. La fuerza del amor que había por ella comenzó a arder dentro de él, una llama que parecía desafiar la oscuridad. Con renovado coraje, comenzó a recitar el hechizo, las palabras fluyendo como agua. A medida que lo hacía, las sombras temblaban, presionando contra él, pero algo en su voz lo hacía más fuerte. Una luz demasiado intensa surgió de sus manos, una luz que comenzó a dispersar la oscuridad, desterrando las figuras de su madre a un segundo plano. «Detente», gritó Lucía, pero su voz estaba llena de desesperación, mientras luchaba contra el poder que Juan había liberado. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, el aire vibraba con energía, y Juan sabía que estaba cerca de romper el hechizo. Algo dentro de él ladró por salir, como si su propia esencia ansiara liberarse de aquel yugo oscuro. Pero antes de que pudiera terminar, el espejo estalló en 1000 pedazos, y un grito desgarrador reverberó en la habitación. Juan se dio la vuelta, pero lo que vio lo heló por completo, el reflejo de su madre ya no era el de ella, sino el de una criatura a medio camino entre el horror y el vacío. El tiempo parecía detenerse mientras la oscuridad se reorganizaba, y Lucía sonrió con satisfacción. Ahora el juego ha cambiado, joven Juan. El sacrificio será tu madre, o tú mismo. La elección estaba más cerca que nunca, y Juan sabía que el verdadero peso del caos estaba a punto de desatarse. La noche aún tenía secretos que revelarle. Las sombras tomaron forma, y de entre ellas, la figura de su madre emergió con una mueca retorcida, una mezcla de angustia y sufrimiento. Juan sintió que el frío de su aliento helado penetraba hasta los huesos. Ella lo miraba con ojos que ya no eran los suyos, sino vacíos, como dos espejos que reflejaban el dolor de una vida truncada. La sala parecía cerrarse, las paredes inhalando el horror y exhalando desolación. Juan. Resonó su voz, pero no sonaba como el eco de su madre, sino un susurro que lo llamaba hacia la desesperación. «Ayúdame». «Cierra la boca», gritó Juan, apretando los puños,
los dedos se clavaron en su propia carne. Todo lo que amaba estaba al borde del abismo, y en ese instante, él era el único que podía decidir. Lucía lo observaba, con esa sonrisa perturbadora, como si disfrutara de su caos interno. «Así que, ¿no quieres salvarla?», preguntó Lucía, caminando hacia él como si danzara entre las sombras. «¿Entiendes el precio del amor, Juan? Todo está conectado. Su sufrimiento, tu vida». Las palabras de Lucía se enredaban en su mente. Juan se encontraba en una lucha feroz contra sus propios instintos. La luz que había cultivado en su interior ahora parecía tambalearse, una chispa en medio de un huracán. Las sombras se reían de su dilema, una risa profunda y burlona que vibraba en las paredes de la habitación. ¿Y si la eliges a ella? O tal vez, a ti mismo, deslizó Lucía, acercándose aún más. Cada palabra era un veneno que amenazaba con consumirlo. Un solo sacrificio. Solo eligiendo se puede encontrar la paz. El caos en su mente se tornó incontrolable. La imagen de su madre lo envolvía, atrapada en ese horror que la devoraba. Necesitaba actuar, pero su voluntad flaqueaba mientras un retazo de pánico se aferraba a su corazón. «Déjala en paz», exigió, aunque la duda comenzaba a abrirse paso como una sombra afilada. «¿Y si te dijera que, a su lado, vivirás en esta maldición eternamente?» La risa de Lucía era casi hipnótica. «Ya has visto lo que sucede con aquellos que se atreven a desafiarme». La habitación tembló, y las sombras, que una vez fueron sus amigos, ahora eran un ataque lleno de malignidad. Tras un instante de turbulencia, Juan sintió como algo lo atravesaba, una corriente oscura que prometía consumirlo. «Despierta, Juan», un grito casi ancestral resonó en su mente. Era su propio ser, una sacudida que lo llevaba hacia la supervivencia. En ese instante, decidió centrarse en el libro. Quizás había más de lo que parecía. Tenía que buscar una salida, aunque las sombras desearan tragarse todo. Mientras las palabras del hechizo comenzaron a formarse nuevamente en su mente, comprendió que no podía renunciar. No solo a mi madre, sino a todos aquellos que han sufrido a manos de este monstruo. La luz en sus manos comenzó a brillar con más intensidad. «No dejes que te consuma», rugió, enfocando su esencia en ese rincón oscuro. Las sombras se retorcieron, como queriendo escapar de la luz que se gestaba a su alrededor. Juan sintió que, poco a poco, los ecos de sufrimiento se desvanecían, pero su lucha aún no había terminado. «Lucía, ven a mí», aulló, desafiándola. El aire estaba electrificado y Juan supo que tenía que afrontar el terror de una vez por todas. Lo que estaba por venir sería el último intento por rescatarlas a ambas, pero había un precio que pagar. «¿Estás listo para conocer la verdad detrás de mi poder, Juan? Porque cada revelación tiene un precio, y no hay vuelta atrás». El aire cargó de tensión, como si cualquier palabra pudiera desatar el siguiente horror. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y Juan supo que su respuesta determinaría no solo su destino, sino el de su madre y el desenlace de la noche que no mostraba señales de terminar. La verdad estaba a punto de revelarse, y no había marcha atrás. Pero, ¿podría realmente soportar lo que estaba por venir? Su corazón latía frenético, mientras la sombra de Lucía se acercaba lentamente, y cada paso pinchaba la esperanza con un nuevo temor. La risa de Lucía estalló en la habitación, reverberando entre las paredes y llenando el aire de un espeso embeleso. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si cada nota de esa risa fuera un ancla que lo mantenía en su oscuro laberinto. La luz en sus manos crecía, pero el poder de Lucía era aterradoramente palpable. ¿Quieres saber la verdad, Juan? Tu madre es solo el primer hilo en este complicado ovillo de sufrimiento. Lo que viene después te dejará estupefacto, susurró Lucía, sus ojos centelleando con una mezcla de gozo y locura. La figura de su madre seguía allí,
atrapada, y el horror de su sufrimiento se manifestaba en cada gesto involuntario. Juan no podía apartar la vista de ella, aunque su corazón imploraba actuar. Un zumbido comenzó a llenar la sala, y Juan supo que el momento había llegado. «Dime lo que debo saber», exigió, apretando los dientes, mientras el miedo amenazaba con desbordarse. «Escucha. Este hogar, tu madre», Lucía se giró ligeramente, como si el aire que respiraba fuera denso y nauseabundo. «Están atados a mí. Ella fue una de mis primeras víctimas, un sacrificio para obtener poder y control. Y tú, querido, eres el último en la línea. Tu padre fue un necio al no entender el precio que realmente pagó». Juan sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En su mente, una revelación desvelaba un horrible mosaico. «¿Qué tienes que ver con mi padre? Que te llevó a destruir a mi familia», gritó, la rabia elevándose por encima de su terror. «Tu padre se enamoró de lo prohibido», dijo Lucía, su voz como un silbido inquietante. «En su búsqueda de poder, hizo un pacto. Pero los pactos con las sombras tienen consecuencias profundas y traumáticas. Si lo que buscan es la salvación, deben hacerse responsables de su costa». Una oscuridad creciente comenzó a manifestarse de nuevo, serpenteando por los bordes de la sala. Juan sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, y el eco del sufrimiento de su madre resonaba en su cabeza, un canto de desesperación y amor. «No puedo permitir que esto continúe», lanzó, decidido a luchar. «¿Qué te hace pensar que tienes el poder para cambiar algo? La cadena que te une es más fuerte de lo que crees», replicó Lucía, desvaneciéndose en una sombra que giraba alrededor de él, atrapándolo en una espiral de terror. La luz en sus manos comenzaba a parpadear, y Juan sabía que debía actuar con rapidez. Las palabras del hechizo resonaban dulcemente en su mente, clamando por salir. «No puedo perderla, no después de todo lo que ha sufrido». Sintiendo inestabilidad a su alrededor, Juan levantó su voz: «No soy tu marioneta. Libérala o enfrentarás la ira de un hijo que no tiene nada que perder». Las sombras temblaron, como si su desafío resonara con un poder antiguo. «¿Ira? Eso es lo que has aprendido de tu padre, pero no has comprendido la lección que verdaderamente importa. Provocar mi rabia no te llevará a la victoria. Lo que te espera es un camino de dolor, porque la verdad siempre duele», murmuró la voz de Lucía, ahora como un eco distorsionado dentro de su mente. La sala parecía oscilar entre dimensiones, y mientras Juan intentaba ordenar sus pensamientos, supo que la lucha no era solo por su madre, sino por su propia alma. Las sombras lo acechaban, y la revelación de su padre ahora lo atormentaba más que nunca. «Si esto es un juego, Lucía, yo decido las reglas», gritó Juan. Pero un frío glacial le recorrió el cuerpo, la sombra de Lucía comenzó a cobrar fuerza, avanzando hacia él con más determinación, como si se preparara para devorar su luz. Antes de que pudiera preparar su hechizo, Juan sintió que alguien lo abrazaba, una presencia cálida y familiar que rompió el oscuro hechizo de Lucía. «Juan, por favor, ayúdame», era la voz de su madre, y su eco fue suficiente para que un nuevo terror se apoderara de él. La luz en su interior estalló mientras una intensa oscuridad se cernía sobre ellos. Antes de que se desvanecieran las últimas esperanzas, la sombra de Lucía murmuró. Al oído de Juan: «¿Realmente crees que podrías rescatarla? A menos que estés dispuesto a revelar el secreto más oscuro de tu familia». La tensión se palpaba en el aire, y la lucha que se vislumbraba no era solo por su madre, sino la revelación de un legado maldito que podía cambiarlo todo. La oscuridad parecía manifestarse con una fuerza creciente, desdibujando los bordes de la realidad y creando una atmósfera cargada de terror. Juan, aún sintiendo el cálido abrazo de su madre en su mente, comprendió que las palabras de Lucía estaban lejos de ser meras amenazas. Su vida entera podía estar basada en mentiras. Un legado de sufrimiento que se extendía más allá de lo que había imaginado. «¿Cuál es ese secreto, Lucía?».
Juan apenas pudo articular, el aire se le hacía denso, como si cada aliento lo hundiera más en el abismo. ¿Qué encerró mi padre en las sombras? La risa de Lucía resonó de nuevo, esta vez como un canto de sirena, envolvente y seductor. El juego, querido Juan, nunca fue sobre él. Fue sobre su elección, esa mujer que eligió como compañera. Ambos, atrapados en el mismo estancado destino, tu padre, en su desesperación por escapar de la realidad, hizo un pacto. Un pacto que unía a las almas en sufrimiento, y su compañera no es menos que un ladrón de luz. Una criatura de otro mundo, una sombra que devora esperanzas y sueños, alimentándose del temor. El corazón de Juan latía con fuerza, cada golpe resonaba como un tambor de guerra. ¿Su padre había traído a esa abominación a su vida? Los recuerdos de momentos felices empezaron a desvanecerse, como si una neblina oscura se hubiera posado sobre su mente. ¿Quién es?, preguntó, aunque sus pensamientos ya predecían una respuesta horrible. Su nombre no es lo más importante. Lo que realmente importa es que cada día que pasa sus almas se enredan más y más en su oscuro abrazo. Ella ha empezado a consumirla, y su esencia, tu familia, todo lo que amabas, se desvanece lentamente. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Lucía comenzó a acercarse, con una sonrisa más amplia, mientras las sombras la rodeaban. Juan, temblando, giró su mirada hacia la celda de su madre. No, no voy a dejar que eso pase, musitó, la ira llenándolo de valor. Pero la figura de su madre parecía fluir en la oscuridad, como si la angustia la devorara desde dentro. Juan, ayúdame, gritó su madre, su voz ahora sonando lejana y ahogada como un eco en una cueva. Cada vez que Juan intentaba acercarse, las sombras lo repelían, como un instante de esperanza arrojado al mar de la desesperanza. Dame respuestas, Lucía, gritó Juan, pero ella solo se reía de él. Cuanto más luchaba, más profunda se ensanchaba la grieta entre ellos. Sabía que debía romper ese ciclo, desterrar la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Mientras los ecos de su madre se desvanecían, Juan sintió un ardor en sus manos, la luz que había despertado antes comenzaba a cobrar forma. Un destello que podría ser su salvación o su perdición. Pero él no podía dejarse ganar por el miedo. Te desafiaré, Lucía. Descubriré ese secreto y liberaré a mi madre, gritó con todas sus fuerzas, consciente de que el tiempo se le estaba acabando. Lucía, perpleja, permaneció en silencio un momento, la risa se detuvo y su rostro se oscureció. Oh, Juan, te arrepentirás de esta elección. No entenderás la profundidad de tus acciones hasta que sea demasiado tarde. Lucía se desvaneció un instante, dejando un vacío que retumbaba en él como un tambor de guerra. Juan sintió que la luz en sus manos parpadeaba, desafiando a la oscuridad circundante. Con cada latido, una verdad desconocida se asomaba, un secreto que lo unía a su padre y su nueva madre. Cuando el silencio llegó, la llamada de su madre pareció intensificarse, un grito ahogado que le atravesó el corazón. Era ahora o nunca. Con la determinación apoderándose de él, Juan se preparó. Pero en el aire pesado, una voz susurró al oído de Lucía, y comprendió que la proeza no era la única prueba por venir. La sala tembló y el aire chisporroteó. Un nuevo eco resonó, una advertencia, un vínculo ancestral entre Juan y su oscuro destino. Mientras la inquietud creciera, la voz de su madre volvió a retumbar en su mente, el tiempo se acaba, Juan. La penumbra se alzó a su alrededor, amenazando con devorar la luz. Las sombras no ganarán, exclamó él, pero en su interior, la pregunta permanecía agazapada, ¿podría realmente enfrentar la oscuridad que había despertado? Se escuchó un crujido, un movimiento detrás de él. Pero justo antes de que pudiera girar para enfrentar lo que se avecinaba, una risa helada, de otra dimensión, giró el ambiente a su alrededor. Y con ella, un nuevo terror se preparaba para sacudir su mundo,
llevándolo a un lugar donde los secretos eran aún más oscuros que la noche misma. El crujido resonó en el silencio como un lamento olvidado, un eco de antiguas pesadillas. Juan se giró rápidamente, su corazón palpitando en un ritmo frenético. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, buscando la fuente del sonido como un cazador que ansía descubrir a su presa. Pero lo que encontró en la sombra lo llenó de terror. Una figura esquelética se destacaba contra el fondo oscuro, con rasgos desdibujados y ojos que reflejaban una luz sobrenatural, como si dos reflejos de la luna estuvieran atrapados en su interior. Juan sintió que el aire se desdibujaba a su alrededor. No era Lucía, era algo aún más inquietante, un eco de lo que su madre había sido, pero distorsionado y corrompido. Juan murmuró con una voz que parecía crujir como un papel viejo. He venido a advertirte. Él retrocedió, el roce de su piel contra la pared le recordaba que aún podía sentir, que aún estaba vivo. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando, entrecortada por el miedo. Soy lo que tu padre dejó atrás, lo que él no pudo controlar. Un eco de su elección, un pedazo de la oscuridad que lo consume, dijo la figura, acercándose lentamente. No puedes escapar de esto. La mujer que crees conocer es un monstruo, y tú, querido Juan, eres parte de su legado. El corazón de Juan se paró. La imagen de su padre, sonriendo junto a la mujer que había creído su nueva madre, se distorsionaba. No es posible. Ella intentó protestar, pero la figura le interrumpió, elevando su mano huesuda. Tus recuerdos son sombras recubriendo la luz de la verdad. Ella ya ha comenzado a devorar a tu madre. Las almas se entrelazan a través de pactos oscuros, y los nuevos desafíos te esperan. Debes decidir, lucha contra lo que está destinado a ser o acepta que tu luz será extinguida. La figura se desvaneció tan rápidamente como apareció, dejando a Juan temblando y sin aliento. La negrura a su alrededor parecía palpitante, como si el mismo lugar estuviera vivo, respirando en un ciclo de terror eterno. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio: Juan, ayuda. Era su madre, su voz cruzando la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Él sintió una ola de desesperación lo invadía. Su fuego interior ardía más fuerte. No puedo dejar que esto continúe, pensó. La luz en sus manos parpadeaba intensamente, iluminando el camino hacia su madre. Pero, al mismo tiempo, pensó en la advertencia de la figura. ¿Qué tipo de monstruo es ella? ¿Qué puedo hacer de verdad? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurrando palabras incoherentes que resonaban en su mente. Cada instante se volvía más denso, más opresivo. La impotencia lo empujaba al borde, pero el deseo de salvar a su madre lo mantenía firme. Con determinación, Juan levantó la luz en su mano. No me detendrás, gritó hacia la oscuridad. Fue entonces cuando una risa conocida, la de Lucía, reverberó en el aire, intensificando su presencia. Oh, Juan, te has metido en un camino del que no podrás regresar. Aquí, en este reino, el tiempo no es amigo, y los secretos solo traen más dolor. Las sombras bailaron a su alrededor, formando formas que parecían alargarse y retorcerse. Él sabía que la confrontación era inevitable. No solo luchaba por su madre, sino por su propia existencia, por descubrir la verdad oculta en la oscura elección de su padre. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, su voz casi un susurro. Pero las sombras solo ofrecieron silencio. Con cada grito de su madre, Juan sintió la presión del tiempo. Aunque la luz brillaba, la oscuridad siempre parecía más fuerte. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era contra una criatura. Era contra la misma esencia del miedo que había dormido en su familia. Y así, con un último impulso de valor, Juan decidió adentrarse más en la oscuridad, dispuesto a descubrir la verdad. Sin embargo, algo oscuro se movía detrás de él, y se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba solo. La pregunta lo recorrió:
¿seré suficiente para enfrentar lo que acecha? Pero antes de poder girarse, una mano fría lo tocó en la espalda, y la risa de Lucía se volvió un eco aterrador que resonaba en su mente, presagiando el destino que se avecinaba. El frío le recorrió la espalda como un susurro glacial. La mano que lo tocó era más que un simple contacto, era una presencia tangible que absorbía su calor, su fuerza, su esencia. Juan se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La risa de Lucía aún retumbaba en el aire, un eco burlón que resonaba en sus oídos, haciéndolo sentir pequeño y vulnerable. «No esperabas encontrarte conmigo tan pronto», dijo Lucía, sus ojos brillando con una claridad antinatural que le hacía sentir náuseas. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste curioso, Juan. ¿Qué eres realmente?» Juan forzó la voz a salir a pesar del miedo que lo paralizaba. El brillo en los ojos de Lucía parecía devorar la luz que emanaba de su mano. «¿Qué has hecho con mi madre?» La risa se detuvo de golpe, reemplazada por una sonrisa siniestra. «Tu madre es como un faro, iluminando la oscuridad de este mundo». Pero yo se acercó a él, su aliento frío como el viento de un cementerio. «Yo soy la tormenta que consume esa luz. Y tú, querido niño, te has convertido en parte de la corriente». Juan sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, como si las sombras intentaran apresarlo. «No dejaré que acabes con ella. No puedo permitirlo». Su voz, aunque firme, traicionaba un temblor. «¿Y qué harás al respecto?» «Lo que tu padre comenzó no se puede deshacer», contestó Lucía, su tono un sutil murmullo que parecía danzar en la oscuridad. «Tú mismo tienes en ti el potencial para continuar su legado. Eres el último eslabón». Entonces, ante sus ojos, las sombras comenzaron a tomar forma, figuras alargadas emergieron de las profundidades, sus rostros eran la amalgama de los temores de Juan, seres conocidos, aquellos a los que había amado y perdido. Viendo el horror de sus recuerdos, la confusión se apoderó de él. «No, no puede ser», gritó, aterrorizado. «¿Por qué no simplemente aceptas lo que eres? Es más fácil tragarse la verdad que lucharla». Mira, Lucía extendió su mano, y a través de las sombras, Juan pudo ver a su madre, atrapada en una red de oscuridad, sus ojos llenos de desesperación. Ella ya fue consumida. «No tienes más tiempo». El corazón de Juan se hundió al ver a su madre en esa penumbra, y un destello de rabia le ardió dentro. «No», gritó, la luz en sus manos brillando intensamente. «No te la llevarás». La energía que emanaba de él se intensificó a medida que las sombras retrocedían. La luz en su mano desató un resplandor que iluminó la habitación, creando un breve espacio de claridad en medio de la oscuridad. Lucía se detuvo, visiblemente sorprendida, sus ojos reflejaron una mezcla de ira y temor. «¿Crees que esa luz te salvará?» «Las sombras no se desvanecen tan fácilmente», ladró ella, mostrando un destello de sus colmillos. «Tu madre no es la única cuyo destino ya está sellado». Juan, respirando hondo, sintió que la desesperación lo llevaba a la locura. Las imágenes de su madre lo instaban a actuar. «Voy a salvarla. No importa lo que tengamos que enfrentar». Con ese resuelto pensamiento, dio un paso adelante, dispuesto a luchar contra la oscuridad que abarrotaba su vida. Pero justo cuando la luz parecía disolverse en la oscuridad, una figura emergió de las profundidades, oscura y retorcida. Era el mismo monstruo que había visto antes. Se acercaba, como un depredador que avanza hacia su presa. Sin embargo, esta vez Juan se sintió listo. La voz de su madre resonaba en su mente, dándole fuerza. «Juan, tú eres mi luz». Pero la verdad se desdibujaba en la confusión. Página tras página de recuerdos y sombras se acumulaban, formando un mural de miedos. ¿Qué era real? ¿Qué era parte de la pesadilla? La figura oscura se alzó, y su risa resonó como un eco en el abismo. «La verdad no siempre es lo que parece»,
Juan. Acepta tu destino, o perderás todo lo que amas. El sudor frío le cubrió la frente mientras Juan enfrentaba la oscuridad. La próxima decisión lo consumiría. ¿Sería suficiente la luz que tanto anhelaba para combatir el horror que se avecinaba? Con la pregunta apuñalando su mente, dio un paso hacia él. Centro de la oscuridad, decidido a no dejarse vencer. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura oscura se abalanzó hacia él, y en el momento preciso, Juan comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La risa resonó una vez más, y en ese instante, entre sombras danzantes, sus ojos se abrieron frente a un abismo de verdad. ¿Encontraría lo que necesitaba para salvar a su madre o caería en el juego sombrío de la maldad? El destino de ambos pendía de un hilo, y el tiempo se desvanecía rápidamente. Las sombras danzaban, envolviendo todo a su paso, mientras Juan se adentraba en el laberinto del terror que lo había aprisionado. La figura de Lucía, siempre tan seductora y temible, se alzaba ante él como un oscuro recordatorio de lo que estaba en juego. ¿No ves, Juan? Todo está conectado por una red de decisiones, y ahora es tu turno de elegir, susurró, la voz empapada de un poder que desbordaba cada rincón de la sala. Con cada palabra, Juan sentía que la desesperanza intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. El rostro de su madre, frágil y lleno de angustia, aparecía en su mente como una imagen difusa, un eco de todo lo que había amado. No podía permitir que esa visión se convirtiera en su realidad. La luz que emanaba de su ser palpitaba intensamente, una chispa de esperanza que podía romper la oscuridad. ¿Pero sería suficiente? La risa de Lucía se entonó más fuerte, como un tambor que marcaba el ritmo de un destino ineludible. Solo hay un camino, Juan. Sacrifica a quien amas y acepta tu legado, o pierde todo lo que te define. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, convirtiéndose en tentáculos oscuros que querían apresarlo. Pero él no podía ceder. No me llevarás a tu lado, gritó, apretando los dientes mientras la luz en su mano se hacía cada vez más brillante. Se acordó de las páginas del viejo libro en el desván. Una idea surgió con más fuerza que el miedo. Si soy parte de esta historia, entonces también puedo cambiarla. Mientras la figura demoníaca de Lucía avanzaba, Juan recitó las palabras olvidadas que llenaban su corazón con valor. Luz que purifica, sombras que caen. Te desafío, Lucía, a romper esta cadena de dolor. La luz estalló alrededor de él, un estallido de esperanza que comenzó a disolver las sombras. Los murmullos en el aire comenzaron a cambiar, la cacofonía de voces se transformó en gritos angustiosos y ecos de almas atrapadas. Las sombras, antes poderosas, empezaron a retroceder, temiendo la luz que Juan había liberado. Esto es por ti, madre. Te salvaré, dijo, sintiendo que el poder corría por su cuerpo como fuego. Lucía, visiblemente alterada, intentó arrojarse sobre él, pero la luz la repelió como una ola. El horror en su mirada era evidente. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes, niño. La oscuridad posee secretos que no podría soportar. Quizás, respondió Juan, pero tú no me detendrás. El resplandor que lo envolvía creció, deslumbrando la oscuridad, el amor es mi arma, y no habrá más sacrificios. Con cada palabra, las sombras comenzaron a dispersarse. Las imágenes de aquellos que habían sufrido bajo el yugo de Lucía se revelaban ante sus ojos, familiares, amigos, un legado de dolor que ahora debía enfrentar. No solo soy un hijo, soy un faro de esperanza, exclamó con todas sus fuerzas, confiando en la luz que emanaba de su corazón. No. No, gritó Lucía, retrocediendo. La luz de Juan se convirtió en un torbellino de energía pura, iluminando el rincón más oscuro de la sala. Las sombras de la mujer empezaron a disolverse, y una risa amarga llenó el aire. Estás cometiendo un error que podría costarte más de lo que piensas, pero Juan sentía que su conexión con su madre era más poderosa que cualquier oscuridad.
Nunca más deberás alimentarte del sufrimiento. Gritó, levantando la luz por encima de su cabeza. Las sombras se retorcían en una danza de desesperación. Finalmente, la explosión de luz alcanzó su clímax. La sala se llenó de un destello resplandeciente que atravesó las sombras como un rayo del sol al amanecer. Un grito desgarrador resonó en el aire, y Juan vio cómo la sombra de Lucía se evaporaba lentamente, dejando atrás un vacío en el lugar donde ella había estado. Poco a poco, las formas oscuras comenzaron a desvanecerse, y con cada uno de sus murmullos se desvanecían los pesares que había llevado tanto tiempo. Juan sintió que el peso del mundo se desvanecía. Traeré la luz a este hogar, dijo con renovada determinación. Justo en ese momento, su madre apareció entre la claridad. Su rostro, ya libre del horror, sonrió. Juan, mi hijo. Lo hiciste, y con su abrazo, la calidez regresó. La luz que había conjurado no solo había liberado a su madre, sino también las almas atrapadas en el tormento por Lucía. Los ecos del pasado se desvanecían mientras él miraba a su alrededor. Los recuerdos sombríos comenzaban a reemplazarse por risas y alivios. Juan había recorrido un camino oscuro, pero había obtenido la fuerza para enfrentar sus sombras. Las puertas que una vez parecieron herméticas ahora estaban abiertas, listas para recibir la luz y el amor que había devuelto a su hogar. Este fue solo el comienzo, pero juntos podremos reconstruir lo que fue destruido, dijo su madre, y él asintió. La conexión entre ellos brillaba más fuerte que nunca. Y así, con la promesa de un nuevo comienzo, Juan prometió nunca olvidar. La historia de Lucía se convertiría en un eco de advertencia, una lección sobre cómo las sombras pueden ser derrotadas y el verdadero poder reside en el amor genuino. Él era el hijo de la luz, y con cada paso, comenzaban a construir un futuro libre de sombras. Ahora que conoces esta historia, hay algo crítico que debes hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también puedan disfrutarlo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, estamos deseando leer cada una de sus palabras. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.